el rumbo y pusimos ese merenguito porque la verdad es que la situación lo amerita, no podemos seguir apretando la tuerca porque si aprieta mucho la tuerca, ¿qué pasa, Marino? Ah, no, se rompe todo. Pero oye, antes de pasar al tema de la tuerca, digo, de la tuerca no, Del sistema de salud y de la salud, pandemia. no, el costo de la vida. El alto va para abajo. Entonces, yo quería decir lo siguiente, porque me llamó la atención, de alguna manera, ese concepto que emitió el senador. Señores, lo que pasa es que este es un gobierno de flotación, es un gobierno flotante. Y es un gobierno flotante porque es un gobierno que llegó de una manera que ellos no lo estaban esperando, porque fue un gobierno de coyuntura. Y yo quiero que me entiendan esto. Un gobierno de coyuntura que surge no por un propósito del país, de la nación, de los dominicanos, sino un conjunto de situaciones que se dieron en ese proceso que le permitieron a un hombre rico, y cuando digo rico es porque no demostró, y lo dijo en la televisión, dijo en la televisión que él no creía en esa actividad política de expresión sensible con el sufrimiento ajeno, que no creía en eso y que no tenía ese criterio y que su dinero no lo invertía en eso. Eso lo dijo él en un programa de Nuria Piera. Entonces es un gobierno de coyuntura, un gobierno que está flotando hace 12 meses, porque llegó sin un plan. Y entonces entra con una estructura, Yo creo con que un ellos equipo. ni planeaban llegar. No, exacto. Entra con un equipo que tenía muchas cosas en la cabeza, muchos sueños, mucha gente vinculado al poder de la economía, del empresariado, eso hay que decirlo, no político. Bueno, por alguna razón está Macarrulla en la posición donde está. Yo no sé, pero yo pienso que esas son cosas que hay que decirlas. Entonces, ¿qué acontece? Como este gobierno no entró al ejercicio del control del Estado con un plan, con un propósito definido, se conjugan factores. ¿Cuáles son? Se conjuga la coyuntura de un partido con 12 años, con 20 años en el poder, dividido entre 12 y dividido entre 8. Ese partido. Eso produce un cansancio en la población y hay un resquebrajamiento de la voluntad política del pueblo dominicano, y entonces surge el rechazo natural, colectivo, por la prolongación del tiempo en el poder. Esa es una coyuntura fundamental. Una coyuntura que se agrega es la división del PLD, que entra en una línea de confrontación en un momento donde jamás debió pensarse en eso. Eso es la reedición de la obra del PRD en el año 1986. La misma historia. Entonces, cuando tú analizas, es un gobierno que llega con 20,000 votos más que lo que sacó en las elecciones anteriores. Que si no fue de que apabulló, que nada de eso. Y el contexto geopolítico también hay que ver. Exacto, también. Entonces, ¿qué pasa? Este gobierno llega en esas condiciones y comienza a hacer cosas de manera improvisada. Esa es una verdad. Porque es un gobierno que yo le decía en los primeros meses de este gobierno que es un gobierno que estaba flotante. Y el presidente lo ha demostrado. Él, una cosa por allí, entonces él va y atiende y está manejando mucho el tema de su imagen, de la imagen de él. Entonces, ¿hay propósito de continuación en el gobierno, en el poder? Bueno, para mí eso Bueno, no ha terminado un año, no ha terminado un año y están montando la reelección. Mientras tanto, vamos a ver en Santiago, vámonos al interior del país y precisamente vámonos a Santiago, vamos a Baitoa y vamos a hablar en Baitoa con Edwin Cruz, quien es regidor del Partido de la Liberación Dominicana en Baitoa. Muy buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes a los demás que están en este prestigioso programa. Para mí es un placer compartir con todos ustedes. Edwin, como joven, regidor,
y un ciudadano de la provincia de Santiago de los Caballeros, específicamente de Baitoa, y por supuesto miembro de tu partido, el PLD, ¿cómo valoras tú el primer año de gestión del presidente Abinader y del PRM? Bueno, yo entiendo de que hay que estar claro de que este gobierno inició en medio de una pandemia, un momento difícil, pero creo que solamente se han quedado ahí en base a que todo lo que han hecho dicen que para salir de una crisis, que para tratar el tema de la pandemia, pero hemos estado siempre como que dicen lo mismo, siempre esperando un cambio, esperando que esto avance. Y repito, no puedo decir de que, podemos decir que el gobierno no ha arrancado, es lo que podemos decir, porque estamos claros de que ellos ya llevan 14,000 millones de dólares en préstamos para combatir la pandemia, pero estamos todavía en la vacuna. ¿Cómo siente Santiago? ¿Cómo siente Santiago? ¿Cómo siente la gente de Baitoa este primer año de gobierno? ¿Hubo eficiencia en el plan de vacunación, que ha sido uno de las grandes luces de este gobierno? El tema de los apagones, de la carestía de la vida, o sea, ¿cómo repercute todo este año de gobierno en tu municipio, en Baitoa? Bueno, mucha gente al grito, honestamente. Baitoa es un municipio que está rodeado de presas, bueno, la presa de Tavera, y desde aquí es que se toma o se produce la energía de gran parte del país, y Baitoa tenía mucho tiempo que no se recibía apagones, 24 horas siempre, y lamentablemente en los últimos días hemos recibido muchas tandas de apagones, mucha gente criticando eso. Lo que te puedo decir también, la gente ha estado al grito con la inestabilidad de los precios. Imagínate tú, la gasolina carísima, los artículos de primera necesidad subiendo a diario, no hay un control. Entonces, esto crea en la población, en la gente, una presión. Y ahora mismo estamos en un momento de pandemia donde también las ayudas que recibían los ciudadanos, pues también se le han quitado. Entonces, esto también ha traído, un descontrol, la gente preocupada. Increíble. Muchas gracias, Edwin, gracias por dedicarnos un espacio en esta tarde para comunicarte con todos los radioescucha y las radioescucha de Tomando el Rumbo. Vamos a continuar aquí analizando y precisamente vamos al tema que inició este gobierno y que la verdad hay que reconocer, el presidente Luis Abinader fue electo en un momento difícil para el mundo. Fue el primer presidente en América Latina de ser electo en plena pandemia. Y el segundo en el mundo, porque el primero fue de Corea del Sur. Y segundo en el mundo, y recibió una crisis, porque partimos de que recibió una crisis mundial, porque definitivamente que el COVID paralizó el mundo, paralizó la economía, paralizó todo tipo de actividad y por ende hubo un retroceso en el mundo completo. Frente a esa situación, vamos a hablar ahora del manejo de la crisis de la pandemia y por ende de la política de salud pública en este primer año de gobierno. Yo diferenciaría del manejo de la pandemia y del plan de vacunación. El manejo de la pandemia, el gobierno tomó una decisión que es correcta, que es dar continuidad de Estado, porque para el control de la pandemia lo que han hecho es únicamente mantener el mismo tipo de manejo, tanto en el ámbito sanitario, sobre todo en el ámbito sanitario, que dejó el gobierno pasado del presidente Danilo Medina, que dicho sea de paso, se estaba siguiendo bajo las normas de la Organización Mundial de la Salud, y creo que salvo excepciones como en el caso de Noruega, en el caso de Suecia, quizás en el caso de México. Y todos los países dirigidos por mujeres, tengo para decirte. Salvo esos casos, bueno, y Nueva Zelanda, salvo esos casos que son muy puntuales, todos los demás países del mundo siguieron con rigor las recomendaciones de la OMS. Y yo ahí diría que ahí es un éxito compartido porque dieron continuidad de Estado, no vinieron a inventar la fórmula del agua tibia. Ya el gobierno pasado había instaurado el inicio de ese proceso. Correctamente. Ahora, con el plan de vacunación, creo que desde mi óptica es el único punto luminoso que tiene este gobierno. Porque de los pocos países del mundo que hemos tenido una vacunación fluida, es precisamente la República Dominicana. Pero además, y tomando en cuenta el contexto geopolítico, el presidente de la República tomó la decisión de ir a China a buscar las vacunas, aún teniendo una alianza estratégica manifiesta con Estados Unidos, y todos conocemos la guerra comercial que existe entre Estados Unidos y China, que no es una guerra comercial, pero eso será
materia de otro comentario. Pero eso también fue continuidad con el gobierno pasado, porque sí, pero lo que te quiero decir es que en un gobierno que en las primeras 3 semanas en que asume, no, que en el 16 de agosto cuando asumió correcto, le dio una silla en los bleachers a China, al embajador de China, pero también manifiestamente había dicho que era un aliado estratégico de Estados Unidos y que China, y lo dijo el propio presidente, no podía invertir en sectores estratégicos de la economía dominicana, ni transporte, ni telecomunicaciones, y eso es parte de la guerra geopolítica que viven Estados Unidos y China. Entonces, el tomar esa decisión para garantizar vacunas, yo creo que es algo que nosotros tenemos que reconocer como positivo. Aunque, hay que decirlo también, no se ha llegado, no estamos ni cerca de la meta que se había propuesto el propio gobierno al iniciar el plan de vacunación, que hablaba de que a junio de este año íbamos a tener un 80% de la población con sus 2 dosis vacuna y solo tenemos el 51%. A pesar de eso, porque tiene mucho que ver también con recordemos que las vacunas son voluntarias, con el apoyo que le puede dar la gente o no a eso, hay que reconocer que República Dominicana, a pesar de no haber cumplido su propia meta, es de los pocos países en el mundo que pueden decir que tienen ya una gran cantidad de su población vacunada, y eso hay que reconocerlo. En menos de 2 años, en menos de un año, el Ministerio de Salud Pública ha tenido 2 ministros. El primer ministro fue destituido. El país no supo las razones claras, pero fue destituido y nombraron un segundo ministro. O sea, todavía hoy estamos esperando las explicaciones de por qué se quitó el ministro, pero bueno, dirían en mi casa que los jefes mandan y no tienen que dar explicaciones. Sin embargo, después de haber visto un médico reconocido, ya tienen que dar explicaciones. Un médico reconocido de la valía de Plutarco Arias, y haberlo cambiado así por así, pues quedó envuelto en que era posible que esa destitución fuese ligada a actos de corrupción que de hecho habían ya explotado en el Ministerio de Salud Pública. Han explotado 3 escándalos de corrupción. 3 escándalos. El último, que fue con las jeringuillas por la propia vacuna, fue el que detonó en apariencia la destitución pura y simple del ministro anterior de Salud. Pero quería puntualizar sobre el tema de la vacunación, que hay un tema ahí con la tercera dosis. Ayer la FDA autorizó en Estados Unidos la aplicación de una tercera dosis de refuerzo, pero solamente a personas con problemas de inmunosupresión, es decir, a personas con enfermedades inmunodepresivas. Pero ahí está SIDA, ahí está ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que hemos abierto una tercera vacunación, no con criterio científico, con criterio económico, y eso es peligroso, porque aquí está abierta a todo el que quiera, sí. Venga quien venga, no importa. En Chile hay una tercera dosis, pero solo a las personas de riesgo, de mayores de 65 años. Lo que pasa es que aquí han comprado muchas vacunas y hay que ponerlas. Allá iba justamente a eso. En esa si bien se tomó una decisión correcta en ir a China, luego las presiones de Estados Unidos hicieron de que también tuviéramos que aperturar un nuevo capítulo para comprarle más vacunas a Estados Unidos, que es la de Pfizer y Moderna. Y Moderna, las dos. Y entonces tenemos, para tener pocas, tenemos 45 millones de dosis de vacunas compradas entre China y Estados Unidos. Y cuando usted calcula, da 15 millones para agregar los haitianos que hay aquí, los extranjeros que hay aquí, damos a 3 vacunas por cabeza. Algo importante, esta medida se tomó y después de haber tomado la medida, el presidente Abinader llamó a todos los sectores para ponerlos de acuerdo. De hecho, yo estuve como partido político en el Palacio, donde el presidente, pues antes de anunciarlo, o sea, lo anunciaba al día siguiente, y ya se había reunido con los sectores que tienen que ver con el tema de salud, o sea, léase todos los sindicatos del área de salud, pues, y las asociaciones médicas, pues reunió a la clase política también para decirle y explicarle por qué la tercera dosis iba a ser. Pero esto reiteramos luego de que ya el gobierno había tomado la decisión y lo había anunciado. De hecho, reunió a los sectores porque cuando hizo el anuncio en las redes sociales le cayeron como la conga, o sea, criticando ese tema porque en ese momento no se hablaba en ninguna parte casi de tercera dosis y en el país estaba muy baja la vacunación. O sea, estamos hablando que de 7.5 millones de personas que habían que vacunarse, en ese momento no llegaban
llegábamos al 30% con la doble vacunación y un 60 y pico por ciento estaba entre una vacunación o ninguna vacuna le aplicado restó credibilidad al proceso. al proceso y al compromiso del gobierno con hacer un proceso de vacunación ecuánime que hasta ese momento lo estaba llevando prácticamente un juego sin hit. Creo que el único punto que uno puede decir que se estaba manejando muy bien. Sin embargo, con este tema de la tercera dosis han puesto un poco de sombra sobre esto, porque primero no hay un consenso global a nivel científico sobre la pertinencia de una dosis de refuerzo. Pero no hay ni para nada, no hay, o sea, en ese sentido eso es como seguir discutiendo todavía hoy sobre el huevo, quién fue primero, la gallina o el huevo, porque tampoco para las 2 dosis que se están aplicando, la verdad es que todavía con eso no hay un estudio científico de rigor que diga que eso determina, poniéndose las 2 vacunas, uno se hace inmune a este virus, sino que al contrario, las estadísticas dicen que aún poniéndose las 2 vacunas puedes adquirir el virus, y de hecho ha aumentado en el mundo de un 0,1% a un 3,5%. Cuando tú te vacunas no quiere decir necesariamente que no te vas a infectar nuevamente de lo que fuere, es que estás limitando a prácticamente cero el riesgo de muerte. Y eso es importante, vacunarse, no solamente contra el COVID, sino contra las demás pandemias que hemos tenido en el mundo, que han tenido el polio, la viruela, la gripe, la influenza. Bueno, mientras tanto, el Ministerio de Salud en este año se abocó definitivamente al tema del COVID. En las otras áreas hay muchas sombras. En el área aumentó la mortalidad materna, aumentaron los embarazos en adolescentes, que es un tema de salud sexual y reproductiva, el tema de otras enfermedades, y definitivamente se paralizó el tema de terminar o hacer modificaciones, reformas a los hospitales. No sabemos la situación real de los hospitales. Escuchamos hoy al señor Lama, que dirige el sistema de salud, hablando de una 4ª dosis de ello. Hoy dijo en un programa de televisión que era posible que se dieran una 4ª dosis. Pero yo no sé con qué alegría que aquí algunos funcionarios hablan. ¿Cómo pueden hablar cuando está la Organización Mundial de la Salud no ha planteado un criterio claro, ni la Panamericana de la Salud no han planteado criterios uniformes sobre el tema de la tercera dosis? Y la FDA acaba de aprobarla para un reducido universo, porque las personas que tienen inmunodeficiencia son muy reducidas en Estados Unidos. Entre las luces de este gobierno es que ha mantenido estable la divisa, y en ese sentido pues tenemos que hacer un reconocimiento que el manejo de la divisa en el Banco Central ha estado estable, o sea, el dólar se ha mantenido frente a lo que está pasando en el mundo, se ha mantenido estable. Sin embargo, hay un problema con el tema de los hidrocarburos y sobre todo con la fórmula mágica que Ito Bisonó anunció. En vez de bajar o paralizar los combustibles o el gobierno introducir aquella famosa reforma que ofreció en el cambio sobre la ley de hidrocarburos, esa reforma no se ha introducido, y la verdad es que la fórmula mágica de Ito Bisonó, Ito no la ha podido aplicar en el sistema, en el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y la verdad es que tenemos un nuevo ministerio creado por decreto. ¿Y la OISOI para cuándo? Para ese mismo. Es un el Ministerio de Vivienda y Construcción y Edificaciones. Se creó. Entonces, felicitamos al nuevo ministro, el director del INVI. ¿Para qué sirve? Se queda para carreteras. Para carreteras y caminos vecinales. Y caminos vecinales y puentes. Hay cosas que uno no la está entendiendo, y eso se anunció de que eso se iba a eliminar, y eso fue un compromiso que hizo el gobierno. El gasto público, en vez de disminuir, aumentó. Si bien es cierto, también el desempleo. No, el gasto corriente. El gasto corriente. Si bien es cierto, el desempleo. Carlos de alerta. Sí, el desempleo también, y el tema de los despidos masivos del sector público. Y luego el ministro Paliza dice que el PRM va a comenzar a emplear personas sin ver bandería política, y que para eso va a crear la fuente de empleo o las plazas de empleo. O sea, has cancelado a todo el que huele al PLD, pero dice que van a crear nuevos empleos sin tomar en cuenta la bandería política. Y su base, los PRMistas, dicen que afuera están, que lo han engañado y que no ven el día de ver a Linda. O sea que, ¿quién entiende a la gente grande? Diría mi hijo Diego. Así transcurre. Pero Paliza no puede persistir en el engaño y en la falsedad como político, planteando cosas que no va a cumplir, porque eso no es verdad. Que van a nombrar ahora, van a crear fuentes de empleo para nombrar
Pero que la gente de este gobierno no esté diciendo la verdad debe ser respetado como coherencia, porque en la campaña no dijeron la verdad. Y lo más importante del gobierno es la buena comunicación que existe. Dicen que el PRM está tan dividido que ha dividido en Palacio la comunicación que antes estaba concentrada y ahora hay una dirección de prensa y una dirección de comunicación y que en esa dirección nadie se pone de acuerdo y que por eso tan mala comunicación tiene el gobierno. Señores, llegamos hoy al final de esta entrega. No nos dio tiempo para analizar pero el martes continuamos viendo a ver qué tú piensas, cómo ha transcurrido este primer año de gobierno entre luces y sombras. El martes porque el lunes no el lunes no hay trabajo, dijo el ministro de Trabajo, porque el lunes es día de fiesta. Así que el martes nos vemos aquí nueva vez de 3 a 4, como siempre, tomando el rumbo por Rumba. Para analizar el país.